Hola, ¿cómo están, jóvenes y señoritas de segundo año? Esta cápsula es una condensación de la clase que tuvimos hoy por la mañana y el desglose de los temas consecutivos para esta semana. Lo repito porque a la mañana tuvimos algunos problemas en Zoom para que todos pudieran integrarse. A mí no me aparecía en el listado de admisión el nombre de los compañeros y compañeras que querían ingresar. Entonces, en tiempo real, envié y enseñé las fotos para que ustedes pudieran ver. Pasó algo en el software. Asimismo, grabé la clase y solo me devolvió 22 segundos de grabación. Bueno, solo hago esta precisión para que yo creo que podamos entrar un poquito antes, quizás con 10 minutos antes, la próxima semana se los agradecería, para que pudiéramos ir viendo si es por el inicio de ustedes saben que son 40 minutos nada más los que nos tiene de forma gratuita. Entonces, no sé si sea algún candado que se active o una situación de saturación, ¿no? Entonces, yo creo que cuando son las horas en punto, puede saturarse un poquito. Quizás si ganamos ese tiempo con esos 10 minutines, nos puede venir bien. Pero bueno, entrando al tema, quiero revisar en la página 128 que estos métodos de acción no violenta que venimos revisando nos resultan muy útiles y sobre todo son muy oportunos para poder comprender los procesos sociales a los que nos podemos enfrentar. Por ejemplo, eh, el reconocer que todas las personas tienen una dignidad es un punto clave porque nos compromete necesariamente a tener una consideración sobre no lastimar al otro y sobre todo también un derecho dado que no puede ser modificado y que no puede ser circunstancialmente asumido. La dignidad es la dignidad en todos, por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces es bien importante que aunado a los métodos de acción no violenta tengamos el desarrollo de una verdadera empatía. Me gustó mucho, les decía en la mañana, ¿qué dice aquí? El desarrollo de la empatía es decir, de la comprensión de las necesidades, sentimientos e intereses de cada grupo social que se encuentra en un conflicto. No solo es ponerse en los zapatos del otro, sino también escuchar cuáles son los intereses, qué es lo que se está buscando. Incluso si el interés no concuerda con lo que yo planteo, eso no es suficiente como para desestimarlo. Hay muchos, voy a poner un ejemplo muy claro, a mí me gusta la carne, pero no creo que el hecho de que las personas vegetarianas se manifiesten en pro de los animales esté mal. Y eso son dos ideas que pueden concordar. Pongo este ejemplo personal para que ustedes puedan entender cómo el hecho de tener otra representación sobre el mundo, pues no necesariamente tiene que ser igual al mío. Vamos a desarrollar hoy también las diferencias y la diversidad. Entonces, desde aquí empieza el allanamiento de este tema. Después, la construcción de espacios de participación. Les decía yo que cuando buscamos la paz o cuando queremos tener un espacio muchísimo más tranquilo, más solidario, compartimos y empezamos a relacionarnos con gente que busca lo mismo. Es una forma muy orgánica y muy natural, también es una representación antropológica del ser humano, buscar quien tiene los intereses comunes. También si nosotros estamos actuando en la no violencia, ténganlo por seguro que sus amistades y las personas de las que se empiezan a rodear, pues van a empezar a tener una frecuencia de pensamientos, ideas y acciones acordes a. Ahí es donde hablamos de la estructura. Esto es conocido bajo el dicho popular de con quien lobos anda, a aullar se enseña. Y bueno, lo que rescatamos es que también la influencia de las personas en las que nos rodeamos, de las que identificamos y de las que tomamos ejemplos, pues van dejando improntas en nosotros, van dejando huellas que nos ayudan a configurar nuestra personalidad. Y por último, la intervención de un tercero. Cuando estamos haciendo una actuación no violenta, qué importante es que exista alguien mediador o mediadora, alguien que pueda funcionar como una persona objetiva que nos diga, tú tienes un punto, tú tienes otro, miren, dense cuenta cuáles son las similitudes o cuáles son las diferencias, o capaz si ninguno de los dos tiene razón y estamos haciendo algo muy dramático o estamos haciendo un ataque injustificado.
Este punto me gustó mucho, sobre todo porque yo les pedía que en su libro, página 128, escribieran a nivel familiar quién es el mediador. ¿Quién es esa persona neutra en su familia que logra mediar o que logra calmar las aguas, como también se puede decir? Nos vamos a la página 129 y vemos a tres personajes. Tenemos a Gandhi, tenemos a Mandela y tenemos a Martin Luther King. Gandhi es un indio, no hindú. Yo hacía la diferencia respecto a la religión. Indio de la India, hindú que profesa la religión, el hinduismo. Y en 1948 fallece Gandhi. ¿Cuáles son las aportaciones de Gandhi al mundo? Una representación no violenta de buscar la paz, pero también de quitar el sometimiento británico acerca del pueblo. Él hacía algo que se llama ahimsa, A con acento, H-I-M-S-A, y que es una predicación no violenta en contra, en ese entonces, del Imperio Británico. Ahimsa es esta predicación. Y también él es el que instaura la huelga de hambre como una posibilidad de representación a sus ideas y de expresión, sobre todo para que fuera muy evidente. A Gandhi le debemos esa invención, indirecta quizás, no creo que haya sido un propósito manifiesto de instauración, pero la huelga de hambre es desde Gandhi. Tenemos también a Nelson Mandela, presidente del 94 al 99 de Sudáfrica. El apartheid en Sudáfrica, que significa en Afrikaans, que es el idioma de Sudáfrica, separación, tiene que ver con que las personas de raza blanca y las personas de raza negra estaban absolutamente separadas y tenían funciones específicas dentro de la colectividad que no podían traslaparse, es decir, las personas blancas votaban, tomaban decisiones y cargos de gobierno, y las personas de raza negra tenían entretenimientos, funciones, actividades y trabajos que los colocaban separados y los colocaban también en situaciones de desigualdad. Bueno, el apartheid, lo que ocurre es que Nelson Mandela, siendo ya presidente, cambia todo el aparato. Primero porque es el primer presidente negro y después porque tiene toda esta capacidad de cambiar y replantear la estructura desde las normas jurídicas. Hemos visto entonces que tiene una validez y que tiene un poder muy importante. Tenemos después a Martin Luther King, y él era un pastor de la Iglesia Bautista y activista en pro de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, muy similar a lo que ocurría en Sudáfrica. Por ejemplo, en los camiones las personas de raza negra tenían que ir hasta atrás y no podían sentarse o no podían hacer viajes entre ciertos estados o tenían que llevar permisos, carnet, no tenían servicios de salud comunes ni de entretenimiento. ¿Qué surge de esta separación? Bueno, contracultura, en el sentido de que también las personas afroamericanas empezaron a desarrollar tanto artística como legalmente nuevas posibilidades de ser respetados. Hay por allí varias películas, hay varios documentales, pero sobre todo lo que ustedes pueden revisar es que Martin Luther King es muy respetado por la unificación de los derechos de las personas por el simple hecho de ser personas. Algo que yo resaltaba en la mañana es, fíjense cómo también la religión tiene mucho que ver en estas luchas sociales no violentas. ¿Y por qué la religión es importante? No necesariamente solo el catolicismo o el judaísmo, sino el cristianismo, los testigos de Jehová, en fin, cualquier representación mística es muy importante. Y desde el punto de vista académico, esto tiene que ver mucho con el sincretismo de que la posibilidad de la paz también a los seres humanos nos identifica con la posibilidad de tener un mejor planeta y tener un mejor desarrollo. Muy bien, ahora vamos al piensa y sé crítico que leí hoy por la mañana. Una forma de causar el conflicto entre grupos humanos, familias, tribus, etnias, comunidades y países es expandir el nosotros. ¿Qué tanto ustedes en la comunidad pueden identificarlo? Por ejemplo, cuando viajamos a otro país, el nosotros es la persona que lleva la playera de la selección mexicana, quizás. O cuando estamos en el súper, el nosotros es ese vecino o esa vecina que en el edificio ni siquiera saludamos, pero que fuera de ese grupo nos constituye una necesidad de decir hola o mover la cara o levantar la mano. El nosotros es muy importante porque da una colectividad y sobre todo da un sentido a lo grupal. Quiero
terminar ahí la revisión que hicimos y ahora vamos a pasar al tema que comprende esta cápsula. Entonces vamos a hacer aquí un puntito de corte y llevamos 10 minutos, vamos perfecto. La promoción de una cultura incluyente e intercultural. Diferencias. En la mañana también comentábamos, una cultura incluyente quiere decir que va anexando nuevos elementos. Intercultural, que tiene comunicación con otros escenarios y con otras culturas. Es muy importante porque aquí la diversidad nos demuestra que nadie somos iguales, ni siquiera genéticamente, ni siquiera los gemelos, ni siquiera los mellizos. Esta posibilidad de diferenciación la debemos de asumir como una capacidad que nos enriquece a nivel cultural. Es decir, no solamente tiene que ver con que si el otro es distinto yo le tolero vivir en el mismo mundo y si no se mete conmigo no hay ningún problema. No, tiene que ver con un acto verdadero de tolerancia, de entender y comprender estructuras quizás con las que yo no estoy de acuerdo, pero que si están en un marco legal y si están en un marco normativo y jurídico, yo no tengo por qué cuestionar o criticar desde la forma, gustos, expresiones o manifestaciones que esa persona pueda tener en su vida. Hacíamos un ejercicio simultáneo para que ustedes vieran cómo todas las cámaras nos daban la posibilidad de reconocer diferentes escenarios, cómo estaban vestidos, cómo tomaban la clase, qué caras hacían, si son expresivos o no, si pueden tener una representación extrovertida o introvertida. Este tema es bien importante porque la diversidad tiene que ver con ideas, sentimientos, reacciones y comportamientos. Página 131. Cuando pensamos en diversidad, no solamente estamos hablando de la forma en la que alguien se viste o en la forma en que alguien habla, sino en la forma en la que tiene un lugar en el mundo, cómo reacciona ante los estímulos, cómo reacciona ante todo lo que lo constituye como un ser humano. Vamos a realizar el identifica y analiza de la página 131, por favor, donde echamos un vistazo a nuestro entorno y completamos únicamente el esquema. Eso se los pido por favor que quede escrito solamente en su libro y después vamos a pasar a cerrar el tema con que la diferencia nos asusta porque nos da miedo. El temor es una emoción humana que a veces nos paraliza o nos hace actuar. Cuando yo tengo una secuencia y hay algo que desentona, siempre solemos reaccionar con un repele, con no aceptar a la diferencia. Y esto nos puede pasar en la adolescencia, sobre todo con nuestras propias ideas o con nuestros sentimientos. Sentimos que todos nos están atacando o que no formamos parte de algún grupo o de algunos espacios o escenarios. Lo que es muy importante es reconocer cuál es nuestra originalidad y en dónde está radicando, sobre qué se sostiene y cuáles son las posibilidades que como adolescentes tenemos de ser verdaderamente originales, no de copiar absolutamente todo lo que la televisión o los medios digitales nos quieren imponer, sino más bien reconocerlo como herramientas culturales muy avanzadas y muy tecnológicas que nos permitirán desarrollarnos a nosotros mismos. Eso es, como les he hecho hincapié, no está mal que ustedes vean videos en YouTube, no está mal que ustedes se expongan a nueva música. Lo que a veces nos resulta muy efectivo es que todo esto sea en un escenario indiscriminado en el que no sabemos también absorber cuáles son nuestras principales fortalezas y sobre todo lo que nos enriquece.